vamos a ingresar a un restaurante de culto en la ciudad de Buenos Aires, Tomo 1. Ubicado en el primer piso del Hotel Panamericano, vamos a dialogar con Federico Fialaire, que es en estos momentos el titular, el encargado de llevar adelante uno de los mitos de la gastronomía argentina que oportunamente comenzaran Ada y Eve Cóncaro. Fialaire en el restaurante Tomo 1. Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien. Bueno, la verdad que es un gusto estar por fin juntos acá en este restaurante de culto en Buenos Aires. Es verdad que es un restaurante de culto. Para mí es muy lindo recibirte porque mi familia, yo no sé si vos sabés, tiene un paso bastante largo, de una década y media por Chubut. Ah, sí, no sabía eso. Contanos. Mi mamá es la que fundó este restaurante y la que lo inventó de alguna manera. Vivió hasta que vino acá a hacer el restaurante en la década del 60 en Rawson y en Trelew. La Patagonia para nosotros tiene un sabor muy muy especial. Estamos hablando de la señora Ada Cóncaro, sí, que bueno, en la década del 70 empezó con esta idea loca, y que tenía que ver con recuperar sabores y recuperar historias de una cocina que no tenía referencia en lo que se conoce como gastronomía profesional, ¿no? Hasta ese momento la gastronomía profesional le pasaba algo de lo que está pasando en este momento, y es que se había de alguna manera divorciado de lo que era la cocina en las casas. En realidad dije que se parece a este momento y es lo opuesto. En la década del 70 lo que pasó es que había habido una revolución muy fuerte adentro de las casas y la cocina de los restaurantes se había quedado atrapada, si vos querés, en una manera de entender la cocina que era anterior, que quedó obsoleta. Eso lo decimos ahora, viéndolo en retrospectiva. En ese momento, sencillamente, se encontró mamá con que lo que se comía en las casas en Buenos Aires no tenía nada que ver con lo que se comía en los restaurantes de Buenos Aires, y quería ofrecerle a la gente una gastronomía que se pareciera un poquito más a las personas. Hoy lo que está pasando es, te diría al revés, la gastronomía profesional a nivel internacional hizo un salto muy muy fuerte hacia lugares que son realmente maravillosos y muy 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 interesantes. Y ese paso no lo dio la gastronomía hogareña. La gastronomía amateur me parece que está en otra cuestión. Entonces, una vez más, nosotros quedamos con el restaurante a contrapelo de lo que pasa en la gastronomía profesional, ¿no? Porque ahora, insisto, la gastronomía profesional se volvió muy profesional, se llenó de reglas, se llenó de un rigor que tiene que ver con modos de preparación y con modos de trabajo que son propios de una escuela diferente. Y nosotros que hacemos una gastronomía que es diferente, que insisto, que tiene más que ver con lo que vemos en la gente y demás, estamos como un poquito en otro mundo respecto a eso. Pero bueno, marcando un hito importante. ¿Y vos sabés o te acordás cómo a tu mamá se le ocurrió, por qué se inclinó hacia la gastronomía? Pues estaba loca, claramente. Sí, sí, porque era algo que le encantaba, y por esto mismo que te estoy diciendo, ¿no? Por encontrar por no verse representada, si vos querés, en lo que era el común de la
oferta, ¿no? Sí, qué fea palabra, pero sí es la que cabe en este caso. Así que bueno, nada, quiso hacer la suya y me parece muy bien. ¿Y había alguien en la familia anteriormente que le gustara la cocina o ella fue generación espontánea que surgió? No, ella lo hizo porque se le ocurrió a ella. No, en la familia, no, en la cocina profesional no. Era una familia muy gourmet igual, ¿eh? Muy, no, en ese sentido sí. De hecho, el restaurante lo impulsaron y lo empezaron mi mamá con mi tía, con su hermana, que se llama Eve. Tenía que ver mucho con lo que ellas, con lo que las había formado a ellas en su casa, ¿no? Los sabores. Seguro. ¿Y cuáles serían las condiciones que vos ves, que vos veías en tu madre, bueno, también en Eve, que la llevaron a formar esto, ¿no? Que es tan importante? Porque sin duda hay que tener condiciones muy particulares, ¿no? Cualquiera está dispuesto, capacitado, ¿no? Para emprender esta aventura. Mira, muchas veces pensé en hacer otras cosas, yo personalmente, y impulsar proyectos nuevos y demás. Y cuando trato de buscar gente para hacerlo, me cuesta mucho pensar en aislar, como si fuera un laboratorio, eso que llamaste vos recién condiciones. Como viste, como decían los Beatles, si supiera cómo se hace esta música, buscaría 4 peludos por la calle y los pongo a tocarlas y yo me quedo tranquilo y me quedo sin preocupaciones. No podría definirte, no, me parece que es algo que está o que no está, es una chispa, por un lado una chispa y por otro lado una perseverancia y una tosudez sin límites, lo que te hace estar en un lugar así y sostenerlo, porque, bueno, lleva mucho tiempo y mucho trabajo y mucha energía. O sea, tiene que ser algo que te interese mucho y que te guste mucho. Pero no podría definirte. Además, ¿sabes qué? Hay gente que triunfó en el mundo de la gastronomía con cualidades muy diferentes, ¿no? O sea, yo admiro mucho y veo mucho lo que hacen otras personas, como creo que te había empezado a contar antes, y no creo bajo ningún aspecto que lo que tiene de único y de encantador en su cocina y fuera de la cocina, por supuesto también, ¿no? Pero en la cocina lo que tiene Francis, que lo que tiene Dolly, que lo que tiene Narda, que lo que tiene Donato, lo que le tenía mi mamá, o bueno, y afuera ni que hablar. Me parece que son motivos, llegan por motivos diferentes, ¿no? Algunos que tiene hasta, qué sé yo, sex appeal, qué sé yo, funciona, bueno, te funciona a vos, dale, fantástico. No me pidas a mí que me ponga un tutú y salga a caminar por el pasillo porque no te voy a traer clientes de esa manera. Claro. Y me parece que la propuesta nuestra tiene más que ver con los sabores, tiene que ver con el pasarla bien en un restaurante, con una cosa mucho más fresca, si vos querés, mucho menos posada. Sin que se entienda como que eso es mejor, ¿no? Quiero que se entienda que es la propuesta que hacemos, ¿no? Con una propuesta en la que vos te podés sentir identificado con lo que estás recibiendo y viendo y tu vida tiene que ver con eso, ¿no? Federico, y cuando hablamos de restaurante de culto, para la gente que no lo conoce, ¿de qué estamos hablando? Estás hablando de un restaurante que no es masivo en primera instancia, no por decisión propia, sino porque lo que hacemos es muy costoso, requiere que haya mucha gente trabajando para que esto ocurra, entonces tiene un valor que es alto. Tiene que ver con una manera de comercializar, soy muy consciente que es una manera específicamente de venderse, que tiene que ver con no ocupar las vías tradicionales del marketing y de las relaciones públicas, ¿no? Nuestra comercialización tiene que ver con otras cosas, nuestra manera de presentarnos frente a la gente tiene que ver con eso, con pensar a la gente de una manera mucho más directa, en oposición a pensar a la gente como un mercado. No quiere decir, no está mal, ojo, hacerlo de otras maneras, ¿no? Es la que encontramos nosotros, qué sé yo, no te puedo decir, ojalá pudiera hacer esto masivo, me encantaría. Tengo entendido que gran parte del personal está hace muchos años aquí trabajando. Muchos.
siempre bromeábamos con amigos y demás, que con la cantidad de años que tienen los chicos que están trabajando con nosotros, se puede hacer no un restaurante, sino un bar, un polo gastronómico. Porque hoy las cocinas son, los lugares en cocina están ocupados en general con gente con mucho menos experiencia. La experiencia tampoco es todo, la experiencia es una parte. Yo tengo mucha gente de muchos años y también tengo alguna gente que para mí son nuevos, porque tienen 2 años o 3 años. No creo mucho en la historia así, 6 meses, 3 meses, pero sí me parece que gente nueva aporta cosas nuevas y no vas a hacer nunca nada nuevo si tenés todo viejo. Sí, está ahí, está en el equilibrio y en el sentido común y en el gusto de la persona que está un poquito dirigiendo los muñequitos. Federico, ¿y disfrutás cocinando realmente o es una tarea para vos en este momento? Sí, claro, por supuesto. Cocinar me gusta mucho. Casi te diría que es lo que menos hago en el restaurante. Es como pensar, no sé si, qué sé yo, un director de orquesta se pone a tocar el violín. Por supuesto que lo haces, lo de cocinar, intervenís en el trabajo de otra persona que es la encargada de hacer esa cocina en general. Mi trabajo en realidad en el restaurante tiene mucho más que ver con una cuestión de coordinación. Suele ser una excusa para no trabajar, decir eso, este tipo de cosas. Te aseguro que es un trabajo de locos, que es un trabajo muy sensible, muy delicado, y nada, es lo que necesito hacer porque no es lo tal vez. Bueno, nada, todos los trabajos en realidad definen el producto, pero es un trabajo en definitiva que terminé haciendo yo, ¿no? La sartén en definitiva sí la terminas manejando, pero vuelvo mucho más, por ejemplo, en los ensayos que en el despacho en sí mismo. Fernando Nuño, que es un querido amigo de nuestro programa, que trabajó acá un tiempo, bueno, cuando le hicimos una entrevista nos decía que los chefs están todos un poco locos. ¿Es verdad? ¿Eso es tu punto de vista? Fernando está bastante loco, es verdad, y lo queremos mucho. Sí, puede ser que pase eso. Yo, como soy un monito más del circo, no entiendo mucho cómo es la vida fuera del circo, así que no conozco mucha gente cuerda, ¿sabes? El trabajo de chef te vuelve loco, es verdad. Es verdad. Porque yo me imagino la presión, la adrenalina, no sé, contanos vos cuál es la especificidad de esa tarea. Bueno, uno de los problemas más, desafíos más lindos que tiene esto, que no tiene especificidad. Que de repente te encontrás con que no sabes por qué diablos los platos salen de la máquina de lavar con una película blanca. No se estudia en ninguna parte eso. A empezar a probar y empezar a estudiar cómo es la química de la cuestión, qué diablos pasa con eso, por qué diablos pasa que no se despega el maldito detergente del plato. Nada, y te obliga a meterte en temas que jamás sospechaste que se te iba a pasar por la cabeza meterte. Por supuesto que también está el tema de cómo combinar cosas y técnicas de cocción y demás. Pero te diría que el tema de la falta de especificidad es una de las cosas más llamativas y más complejas que tiene este oficio. Desde decoración, arquitectura, ingeniería, contabilidad, definitivamente, organización de tareas, el contacto con la gente. Quiero decir, me estoy refiriendo ahora con los cocineros, es muy delicado, es muy difícil. No es dirigir una brigada de cocina es una tarea difícil, muy, muy, muy difícil. No me refiero solamente a la cuestión psicológica, cómo manejar un grupo es una tarea muy, muy, muy difícil y muy demandante y que tiene muchas cosas que son muy, muy lindas, ¿no? Porque en definitiva es una tarea con personas. Y después tenés la otra mitad, que es la cuestión del marketing y las entrevistas y todo. Es mucho, realmente es muy, muy amplio. Sí.
Y hablemos de un tema que creo que caracteriza a este lugar, que es la materia prima que utilizan para cocinar. ¿Cómo la consiguen? ¿Qué interés ponen en determinada materia prima? Mira, las materias primas son siempre las mejores que hay en el mercado. El mercado porteño, no podría hablar de otro mercado. Eh, es un mercado muy personal, si vos querés. Es un mercado que no se repite en ningún lugar de la Argentina y en ningún lugar, casi te diría, del mundo, por cuestiones que tienen que ver con los hábitos de los argentinos. Por ejemplo, nosotros no consumimos pescados en la cantidad suficiente como para que haya una masa crítica de pescaderías con pescado fresco, con producto fresco en oposición a congelado. Entonces eso complica un poquito las cuestiones. Hay cuestiones culturales que van marcando todo esto y que van haciendo que realmente, si vos estás hablando quisieras definir la cultura porteña, mirando esto vas a tener un insight muy interesante y complejo, realmente complejo, y profundo. Nosotros somos conscientes de que lo que hacemos es un restaurante porteño, con todas las ventajas y con todas las limitaciones que eso conlleva. Es un restaurante urbano, es un restaurante burgués, en el sentido más francés de la palabra, ¿no? Y es un restaurante muy cosmopolita. Cosmopolita no quiere decir que vos tenés... es una mirada desde un lugar hacia el mundo, no es el mundo mirando un lugar. Mucha gente se imagina que, bueno, entonces tenés comida japonesa. No, tengo una mirada que es argentina y que va hacia afuera, ¿no? Es lo opuesto a la fusión, si vos querés. ¿Viste? La fusión es como, en definitiva, el no género. Yo desde el género, que en realidad no es el género, sino desde la geografía porteña y desde la economía porteña, como que miro al resto del mundo. Buenos Aires, a diferencia de otros lugares dentro del país, tiene un mercado que es más grande, por lo tanto esa posibilidad y esa llegada a la información que es muy fuerte en la ciudad, hace que dé un resultado que es muy cosmopolita. Hoy, gracias a internet y demás, yo creo que todo, ahí sí, ahora de repente vas a la Patagonia y vas al norte y te encontrás lugares que están muy informados, muy a la page, como dicen los franceses, ¿no? Esa es una gran novedad, pero Tomo Uno y Buenos Aires siempre fueron, Tomo Uno un restaurante y Buenos Aires una ciudad muy cosmopolita. ¿No? ¿Y les resulta fácil entonces encontrar todo eso que vos buscás y que querés sumar, que lo sumarías de país igual ingrediente, ¿no? Sí, y además la locura de ir a buscar al tipo que trato de trabajar con los productores en lugar de con los distribuidores, entonces ir a buscar al tipo que me trae las codornices para que me las consiga frescas, ir a traer al tipo que me trae la trucha para que me la traiga fresca en el avión, toda una serie de cosas. Eso es lindo, contanos que nos gustan los brotes de verdes. Los brotes que vienen de Tres Arroyos, que es en el sur de Buenos Aires, parece cerca y es lejos, y son todas cosas que te traen muchas alegrías y mucha ventaja a la hora de armar tus platos, porque es otra materia prima, es otra cosa. Pero también te dan mucho trabajo. ¿Viste? Cuando estábamos hablando de la... Sí. Sí, tenés que lidiar con proveedores, tenés que lidiar con todo ese tipo de cosas. Y Buenos Aires es una ciudad particularmente... Bueno, no particular, todas las ciudades, donde trabajes, siempre, a donde trabajes vas a tener que resolver eso. Escuchándote, se me ocurría que llegan todos los ingredientes, es como un artista que tiene los colores, la paleta, bueno, y a pintar, a hacer arte. ¿Vos lo considerás que la gastronomía está cerca del arte? ¿Se puede llegar a disfrutar tanto como eso, acercar? ¿Cómo lo vivís? Si bien, bueno, estás desarrollando una serie múltiple de tareas que te alejan quizás un poquito de eso, ¿no? Yo lo que no creo es que exista el arte, creo que existen los artistas. Creo que el arte es un...
preguntarle algo si lo que hace es arte o deja de ser arte, sobre todo un artista, es ponerlo en un problema espantoso, ¿no? Decirle a un tipo que lo que hizo no es arte, quiero decir... Me refería por ahí al procedimiento, ¿no? Claro, bueno, no, tiene muchas cosas en común con disciplinas artísticas la gastronomía. No sé, no podría responder de esa pregunta. Hay días que me despierto y pienso que sí, que está que hay tantas conexiones que te podrían hacer pensar. Quiero decir, por ejemplo, como una mirada a la cultura, cuando hablo de cultura me refiero a la manera de ser, ¿no? Pero también te puedo decir, si te puedes analizar los desechos de una ciudad, inmediatamente vas a entender cómo funciona esa ciudad. ¿Eso hace que los desechos sean arte? No. Qué sé yo, no sé, es una disciplina que es muy interesante, no podría, me cuesta mucho y la verdad es que tampoco es tan importante, ¿no? No, hace un rato fuera de micrófono hablábamos justamente de eso, que creías más que en la inspiración en el trabajo. También es otro concepto que se acerca a la forma que tienen los artistas de trabajar, ¿no? Algunos creen en la inspiración, otros en el trabajo. Sí, digamos, si tenés esa chispa, la tenés, y si no la tenés, no la tenés. Y si la tenés, vas a tener que laburar mucho para que se vea, vas a tener que trabajarlo mucho. La naturalidad es súper importante, por supuesto, desde ya. La cuestión forzada en la vida, viste, tiene pocas chances. O sea, bueno, está bien, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Pero es como sostener, contractura un poco. La nariz debajo del agua y vos decís, bueno, está bien, tengo que aguantar 15 segundos, lo aguanto. ¿No? Aguantar un minuto, tal vez sí. Ahora no. No es un plan a largo plazo. Me parece que, insisto, la naturalidad es súper importante en esto, pero el trabajo es en lo único que puedes estar pensando. Porque si estás pensando en la naturalidad o la no naturalidad, sonaste. La naturalidad es espontaneidad, está. Es el aquí y la ahora. Eso es lo que no tengo que preocuparme. O sea, yo no tengo que preocuparme porque mi cocina sea una cocina con caro, porque yo ya lo soy. No tengo que preocuparme por ser argentino, no tengo que preocuparme por ser hombre, no tengo que preocuparme por ser simplemente. Ya está, eso es el principio, eso es lo que ya está. Después puedo ver cómo hago para representar eso, que ni siquiera, tampoco me preocupo porque este plato sea argentino, porteño o lo que fuere. La elaboración de ya mi cabeza va por otro lado, mi cabeza va porque esto sea rico, porque esto sea bueno, y después está imposible de desligarlo de la realidad de lo que es, ¿no? Que hemos dicho, viste, un restaurante porteño, un restaurante urbano, un restaurante cosmopolita, un restaurante con caro, digo, por la familia. Sí. Bueno, sí, eso es lo que es, casi te diría inevitable. Tratar de hacer que este restaurante no sea argentino y te va a ir muy mal porque no podés. Fíjate lo que pasa con los restaurantes de cocina étnica, que terminan siempre asimilándose a las culturas en general, ¿no? Y cuando no lo hacen, quedan en una especie de impas, que es medio extraño, de pretensión, ¿no? Pensar en los restaurantes que pretenden, sobre todo, por ejemplo, pasa mucho con la cocina italiana, con la cocina francesa, que terminan generando un producto que no tiene, le falta ese swing de lo que es real, ¿no? Sí. Federico, ¿y cuáles serían las vedettes del restaurante? Que, bueno, digamos, eso es lo que la gente quiere saber también. Si quiere venir aquí a Tomo 1, a Buenos Aires, ¿qué platos puede llegar a encontrar? Sintéticamente, sabemos que hay varios. Sí. ¿Con qué los tentarías vos? A ver. Mira, yo soy me gusta mucho todo lo que hacemos, pero me parece que lo que tiene Tomo, que es genial, son todo lo que yo llamo los básicos. Y si vos no conoces el restaurante, yo te diría empezar por ahí, porque tiene que ver con esa sensación que te da algo que funciona 100%, no sé cómo explicártelo, algo que está perfecto, ¿no? ¿Viste cuando vas a comprar ropa y sentís que la chinga un poquito de acá? Uy, no estoy cómodo, esto me hace cualquier cosa, me da calor, me aprieta un poquito el cuello. Bueno, la confección, ¿no? de eso que hacemos en los básicos, yo lo encuentro
muy placentero de probar, de vivir. Sí, probás los ravioles y ¿viste esa historia que te dicen, te subiste a primera y no dejas nunca más en económica? Que en realidad es casi una cuestión clasista y que tal vez no sé si es tan divertida, pero sí te digo que hay una cuestión ahí de lo que está bien hecho y vos decís, uy, qué difícil después volver sí, a cuestiones que tienen que ver con el equilibrio, más que nada tiene que ver con materia prima y equilibrio, no hay mucho más que decir. Y una vez que ahí sí, ya después tenés eso manchado, por decirlo de alguna manera, empiezan a probar cosas un poquito más complejas. Lo que pasa es que el tomo 1 es toda una experiencia. O sea, uno pensás nada más que los ravioles, son unos ravioles que están muy bien hechos, pero el tema es ahí, es toda la experiencia. Yo me ocupo mucho cuando estoy en la cocina, que es todos los días, me ocupo mucho de ver cómo hago para matizar cuando alguien me pide cosas que son muy, muy clásicas, por ejemplo, como estas que estamos mencionando, cómo hago para hacerte sentir que hay un pasito más allá. Y apenas es un toquecito, como digo yo siempre, un toquecito de maldad, o con algo que es un poquito más picante, algo que te despierte un poquito más de curiosidad, ¿no? Parece que ahí en la mezcla de eso está lo más interesante de Tomo. Así como cuando una persona viene y me pide un menú que es muy muy jugado, me gusta mandarle cosas que son mucho más, lo que yo llamo confort, ¿no? Mucho más básicas, mucho más planas. Bueno, sí, por ejemplo en las guarniciones, bueno, esa es una cuestión muy, muy técnica, pero hay guarniciones y hay partes de los platos que tienen una función muy específica, que es la de ofrecer un descanso en el paladar. O sea, si vos tenés cosas que están muy especiadas, muy perfumadas, o que tienen cuestiones que son más difíciles de conceptualizar o de entender en la cabeza cuando las vas a comer, está bueno tener siempre un bocado que de alguna manera te lleva un poquito de sosiego, ¿no? Por eso pasa lo mismo en las artes plásticas, pasa lo mismo en la música, frente a un acorde muy disonante, una cuestión de mucha tensión, ¿viste? Esos creyendos que te llevan a lugares de tensión, que esto tiene que terminar, no, y le pone una séptima disminuida que vos decís, ay, y en algún momento va a explotar. Bueno, en algún momento en música sí se habla de resolver, ¿no? En algún momento la armonía resuelve, o resuelve un poquitito para permitirte después seguir. Bueno, esas cuestiones de tensión y de distensión, de confort, en la cocina las manejas mucho. Cuánta sensualidad, ¿no?, que hay entre los ingredientes y todo. Quizás vos tenés una mirada diferente, pero desde aquí se observa mucho eso. Sí, sensualidad es todo sentido, ¿no? Es todo pasa por ahí. Sí, más vale, si estás cerrado, si no sos una persona sensible, difícil que lo pesques. No sé, qué sé yo. Parece que está para disfrutarlo, ¿no? No más que para pensarlo. Sí, un poquito lo creo eso. Federico, y bueno, estabas hablando de la música, que parece que sos un apasionado de eso también. ¿Y todo lo que estás haciendo en este momento es por elección? Mucho de lo que hago es por elección. Trato de elegir siempre, de guardarme un lugar para lo que yo elijo, ¿no? Para lo que yo elija y para lo que yo elijo. Creo que la vida un poquito, pero ya lo último que quisiera hacer es filosofía, ¿no? Pero no, a veces tenés las chances y a veces no. Si me preguntás si dirijo el restaurante por elección, sí, te lo digo. Sí, podría haber hecho 18 millones de cosas cuando empecé a trabajar en gastronomía y cuando el restaurante quedó frente a mí a solas, tuve que tomar esa decisión y la tomé. Sí, claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Te agradecemos mucho este momento y bueno, invitamos a la gente de Chubut a que tengan una experiencia sensorial muy distinta acá en Tomo 1. Bueno, muchísimas gracias, un placer la charla.